A continuación, en tu programa Una Voz de Aliento, te presentamos al pastor Jaume Hernández, quien te imparte la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente, porque Dios está contigo. Es tu programa Una Voz de Aliento. Del 6 al 9. Del 6 al 9, Mateo 6. Dice la palabra de Dios: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pueden sentarse. Claramente, permítame tomar un poquito de agua, mis hermanos. Claramente la palabra nos habla de la oración. ¿Verdad? Aquí en este texto habla de la oración. Se refiere a la oración. Pero asimismo aclara y afirma de que Dios es nuestro Padre. Aquí, por ejemplo, en el versículo 6, dice: ora a tu Padre. En el versículo, y también repite: y tu Padre que ve en lo secreto. En el versículo 8 dice: vuestro Padre. En el versículo 9 dice: Padre nuestro. Y termina este versículo, ¿verdad?, orientándonos y enseñándonos a nosotros de que santifiquemos su nombre. Jesús mismo nos daba, ¿verdad?, este gran ejemplo. El ejemplo que Jesús nos dio en su relación. Y Jesús se mostró y reconoció a Dios como Dios, pero también lo mostró como un Padre. Como un Padre. Y Él se relacionó con Él como Padre. Siempre lo mencionó como Padre. El Padre y yo. Y decía: el Hijo no hace nada que el Padre no le instruya. Entonces, Cristo lo hizo así, y también da a entender de que Él nos dio ese ejemplo para que nosotros también nosotros hagamos lo mismo que Él hizo. Acordémonos que desde el principio, desde su adolescencia, Cristo dio y miró a Dios como su Padre. Recuerden cuando Él fue a celebrar la Pascua, siendo Él un adolescente, y sus padres se fueron y se devolvieron para Nazaret, y Él se quedó en Jerusalén, en el templo, discutiendo y hablando con los maestros. Y cuando sus padres se dieron cuenta y regresaron a buscarlo, su madre le regañó, le llamó la atención y le preguntó por qué había hecho. Y Él les dijo: es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Entonces, de esa manera, Cristo enfocó una relación con Dios. Él lo veía como Padre, y nos enseña a nosotros de que veamos a Dios como un Padre. Veamos a Dios como un Padre. Cuando nosotros vemos a Dios como un Padre, van a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque hay más intimidad en tratar a un Padre. Y cuando nosotros nos hacemos los hijos de ese Padre nos va a mirar a nosotros como hijos también. Entonces es necesario, hermanos, de que nosotros logremos que esta relación con Dios sea una relación de padre e hijos.
padres e hijos. Y cuando el padre ama al hijo y el hijo hace la voluntad del padre, hay un triunfo, una solidez total en esa relación. Y entonces nosotros, hermanos, podemos confiar más en Él y estar más seguros y más tranquilos, porque vamos a tener conciencia de que el Padre continuamente sus ojos van a estar puestos sobre sus hijos. Y esto es lo que Jesús, así veía Jesús. Jesús, a través de todo su ministerio terrenal, nos dio ese ejemplo y nos enseñó a nosotros de que Él dependía completamente del Padre. Cuando estaba en aquella situación delante de Pilatos, cuando Pilato le dijo: si tú me dices la verdad, acuérdate de que tu libertad o tu condenación está en las manos mías. Jesús le contestó: tú no tienes más autoridad sobre mí, sino aquella que venga de arriba. Y esa misma autoridad nosotros la tenemos. Hoy nosotros le podemos decir al espíritu de coronavirus: espíritu de coronavirus, tú no te puedes acercar a mí más de lo que a ti se te permita. Y esa confianza la podemos tener nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre, acuérdate, es nuestro Padre quien está en control de la vida de los hijos. El Padre está en control de la vida de sus hijos. Y cuando tenemos esa certeza, cuando tenemos esa confianza, cuando tenemos, mis hermanos, esa seguridad de que el Padre está en control, desde el trono de su gracia, Él tiene el poder para saber controlarte y para saber defenderte de los peligros que hay en este mundo. Acuérdate, la palabra de Dios aquí dice algo que nos debe llamar mucho la atención. Él dice aquí: el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que tú las pidas. O sea, si Dios sabe de qué necesidad tienes tú, si Dios sabe qué necesidades tienes tú antes de que tú abras la boca, quiere decir que Dios está muy pendiente de ti. Porque yo, como pastor, ya yo te conozco tu conducta, te conozco tu actitud, conozco tu carácter, conozco tu forma de ser. Y si yo te noto un cambio, ¿verdad? Si yo te noto un cambio en tu proceder, yo puedo decir: algo está pasando con fulano de tal. Pero yo todavía no sé exactamente qué le está pasando. Aunque yo, como pastor, estoy pendiente y estoy viendo ese cambio y estoy notando algo, y yo puedo decir: algo está pasando con fulano de tal, pero exactamente no puedo, porque yo no soy, ¿verdad? No tengo la virtud que tiene Dios de conocerlo todo, porque Él es omnisciente y yo no soy omnisciente, y yo no puedo adivinar lo que a ti te pasa, porque yo no soy omnisciente, pero Dios sí lo es. Dios lo sabe todo. Y entonces, si Dios sabe de qué necesidades tú tienes antes de que tú abras la boca, es una prueba de que Dios está pendiente de todos nuestros pasos. Y qué bendición tan grande. Acuérdate que a veces muchos padres no saben la necesidad de un hijo, sino hasta cuando el hijo se las pide. Hay hijos que piden mucho, hay otros hijos que no. Hay otros hijos que no les gusta molestar a los padres. Hay unos que molestan de más. Pero Dios lo sabe todo. Y esto nos da prueba de que Dios está consciente de las necesidades que nosotros tenemos. Esto me indica a mí de que las 24 horas del día Dios tiene sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Las 24 horas del día. Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando nosotros estamos en un apuro, cuando nosotros estamos en peligro, acuérdate de que ya Dios lo sabe.
Y si Dios lo sabe, Dios no solamente lo sabe, sino está en la mayor disposición para ayudarnos en esa necesidad. Está en la mayor disposición porque Dios nos bendice, mis hermanos. La Biblia nos habla y nos indica a nosotros de que Dios nos ama y nos ama hasta el final. Y el amor de Dios es un amor sincero. Es un amor sincero. Es un amor fiel. Es un amor, acuérdate, mi hermano, de que Dios sobre nosotros no tiene ningún interés. Todo lo que Dios quiere de nosotros es el corazón. Mucha gente viene a la iglesia por interés y le están enseñando hoy las iglesias de que tengan interés en Dios. Constantemente estamos viendo predicaciones en la televisión sobre este tipo de predicación de que está despertando un interés material en Dios. Y muchos vienen a la iglesia a buscar el milagro, pero no el que hace el milagro, que es Dios. Pero Dios no tiene ese interés en nosotros. Es más, acuérdate de que Dios nos creó a nosotros por amor, pero no por necesidad. Cuando Dios vio a Adán que estaba solo, y cuando Dios vio que Adán era quien le ponía nombres a los animales, y Dios notó que Adán percibió de que había una pareja de animales. Había el león y la leona, el tigre y la tigra. Así es que es, ¿verdad? El tigre y la tigra. O la tigresa, ¿verdad? Mira, aquí está la maestra que me corrigió. Gracias, Nilda. Y entonces Dios se da cuenta de que Adán está pensando de que quizás sea necesario para él tener una compañera idónea. Y Dios se la da porque se da cuenta de que Adán la necesita, la extraña. Y ya todos sabemos cómo Dios se la dio. Pero ese no es el caso de Dios. Dios nos creó a nosotros porque quiso crearnos, no porque nos necesitaba. Al contrario, no sabemos nosotros los dolores de cabeza que le hemos dado a Dios. Grandes dolores de cabeza le ha dado la humanidad a Dios. Si Dios no tuviera la capacidad que Él tiene y el poder que Él tiene, yo creo que ya todo esto estuviera destruido. Pero a pesar del pecado y a pesar del enredo que el hombre ha hecho con la creación, Dios ha sabido controlarlo todo. Y nada saldrá del control de las manos de Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, de que fuimos creados por amor. Dios por amor nos creó, no por necesidad. Hay un libro por allí que un hombre escribió que dice que Dios nos creó para que nosotros lo adoremos. O sea, como si Dios tuviera la necesidad de que hubiera alguien que lo adorara. Dios no tenía esa necesidad. Es nuestra responsabilidad adorar a Dios, claro que sí. Es parte de nuestra relación con Él. Pero Dios no nos creó a nosotros porque Él quería que alguien lo adorara, no. Él estaba en su gloria, todo lo adora a Él. Dios nos creó a nosotros porque quiso crearnos y nos creó con amor y por amor. Decir de que Dios creó al hombre para que el hombre lo adorara quiere decir de que Dios necesitaba que alguien lo adorara y por eso creó Dios al hombre. Eso es mentira. Dios no nos necesitaba como si Dios necesitara a quien lo adorara. No, Dios nos creó a nosotros por amor. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender esto y darnos cuenta, mis hermanos, que cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y Dios nos quiere acercar, Cristo nos dio a nosotros el gran ejemplo de que veamos a Dios como Padre, pero recuerda, aquí está por ejemplo la oración. Dice aquí, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto lo han convertido en un rezo. Esto lo han convertido en un rezo.
Pero Cristo no lo enseñó para que se convirtiera en un rezo, sino para que se convirtiera en una realidad en nuestra vida. De que nosotros convirtamos a Dios en nuestro Padre. Y si vamos a convertir y vamos a ver a Dios como nuestro Padre, nosotros tenemos que ser sus hijos. Tenemos que ser sus hijos. Entonces, como hijos, tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, cuál es el papel de hijo para poder recibir los beneficios del Padre. Acuérdate de esto. Yo quiero que brinquemos un momentico al libro de Hebreos 12. Hebreos 12. En el versículo 5. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Esto es fuerte. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, de la gran diferencia entre un hijo y un bastardo. Esta palabra bastardo es una palabra fuerte. Un bastardo es un hijo sin padre. No porque el padre haya fallecido, sino porque el padre lo tuvo y nunca lo reconoció. Nunca le importó la vida de este hijo. No le importó lo que este hijo hiciera, cómo ese hijo se criara, en qué ambiente nacía, si tenía necesidad o si no las tenía. O sea, para este padre no le interesaba en absoluto la vida de este hijo. Y por eso este hijo se convertía en un hijo bastardo. Y Dios no nos quiere así. Por lo contrario, Dios se preocupa tanto de nosotros, necesariamente Dios tiene que disciplinarnos. Obligatoriamente Dios tiene que disciplinarnos. Y son muchas las razones por las que Dios tiene que disciplinarnos. La primera de ellas, mis hermanos, es que nosotros no tenemos perfección. Nosotros no somos perfectos. Y al ser seres imperfectos, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser enseñados, necesitamos, hermano, ser disciplinados para que andemos en corrección delante de un Padre que es correcto. Porque Dios es correcto. La Biblia nos dice a nosotros: pedid y se os dará, pedid y se os dará. Pero cuando Dios nos dice pedid y se os dará, porque el que pide recibe, recordemos que esto está condicionado a la naturaleza de Dios, que es santa. Porque si nosotros pedimos algo que no glorifique a Dios en su naturaleza, no lo vamos a recibir. Solamente vamos a recibir las peticiones que glorifiquen a Dios, y nuestras peticiones tienen que estar en línea con la santidad divina. Acuérdense de eso. Podemos pedirle dinero a Dios. Eso no lo prohíbe la Biblia. Podemos pedirle una pareja idónea a Dios. Eso no lo prohíbe la Biblia. Podemos pedirle una mejor casa a Dios. Eso no lo prohíbe la Biblia. Pero todo lo que pidamos tiene que estar condicionado a la naturaleza divina de Dios. Todo. Acuérdense de eso. Si lo que nosotros pedimos no va a glorificar la naturaleza divina de Dios, en vez de recibirlo, lo que vamos a recibir es azotes. Acuérdense, porque de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Y tenemos entonces, mis hermanos, que aceptar y reconocer de que cuando nosotros venimos a esa relación
de padre a hijo, inmediatamente tenemos que estar conscientes de que Dios va a disciplinarnos. Acuérdense, en esa disciplina Dios va a quitar cosas que agradan nuestro pensamiento, que agradan nuestra carne. Y va a enseñarnos a hacer cosas que todavía nosotros no estamos haciendo. Hoy cada uno de nosotros estamos pasando por ese proceso. Y Dios cada día nos sigue hablando y enseñando para que abandonemos necesariamente, pueblo de Dios, escúchame, para que abandonemos hábitos que a Dios no le agradan. Y tenemos que nosotros, hermanos, pasar este proceso que hablan aquí en Hebreo. El escritor de Hebreo nos enseña a nosotros de la gran necesidad de que al acercarnos a Dios como hijos, tenemos que ser primeramente disciplinados. Pero por favor, que esta disciplina no dure toda nuestra vida, sino que aprendamos la lección de Dios lo más antes posible. Porque una vez hayamos aprendido la lección que Dios nos quiere dar y que comencemos a andar en sujeción a Dios, vendrán las bendiciones a nuestras vidas. O sea que muchos de nosotros atrasamos la bendición. ¿Sabe por qué atrasamos la bendición? Por dureza de corazón. Amén. Por dureza de corazón atrasamos nuestras propias bendiciones. Porque Dios es un Dios de orden. Y si lo que Dios primero puso como orden es la disciplina, hasta cuando no seamos disciplinados no vendrá la segunda parte de las bendiciones. Porque ¿cómo Dios nos va a nosotros a dar bendiciones cuando nuestra disciplina todavía está en proceso? Cuando quizás muchos de nosotros ni siquiera hemos comenzado el proceso de la disciplina. Porque ¿cuántos cristianos rebeldes hay? ¿Cuántos cristianos hay que no obedecen? ¿Cuántos cristianos hay que todavía siguen haciendo lo que les agrada? ¿Cuántos cristianos hay que todavía siguen manchando y ensuciando la iglesia? Estas son las cosas que a Dios le desagradan, mis hermanos. Y muchas hasta se enojan. Cuando queremos nosotros entonces, obedeciendo la disciplina divina, y hay hermanos que tienen dones, hay hermanos que tienen talentos, pero que no los pueden ejercer porque su vida espiritual todavía no los aprueba, y nosotros discernimos, ¿verdad?, esa gran necesidad y todavía los dejamos allí en espera porque todavía no están aprobados. Entonces se enojan con la iglesia y se van de la iglesia para que vayan a un lugar donde sí los acepten. Me estaba mostrando mi esposa de un joven que estaba predicando y mucho aleluya y mucho amén y mucha palabra de Dios y mucha lengua, pero vive sin casarse y está montado en un púlpito predicando la palabra de Dios. Hermano, ¿cada qué? Eso es un anatema. Y si tú recibes palabra o la imposición de manos de una persona que está sucia, te va a ensuciar. Para que te bendiga una predicación, para que te bendiga un mensaje, para que te bendiga un pastor, ese pastor tiene que estar limpio. Porque si el pastor está sucio, por mucho que tú lo admires, y por mucha palabra y por mucha cosa, ¿sabes qué? Te va a contaminar. Porque por eso es la imposición de manos. ¿Sabe por qué es la imposición de manos? La imposición de manos consiste que el que va a imponer las manos, el poder de Dios está puesto en esa persona, y al imponer las manos fluye el poder del Espíritu Santo para sanidad, liberación y transformación de la persona. A través de la imposición de manos fluye ese poder de Dios. Pero en lo contrario sucede lo mismo. Y por eso muchas veces los espíritus inmundos brincan de uno a otro. ¿Por qué? Porque estar tocando lo inmundo toca lo inmundo. Tenemos que entender, esto es elemental, mis hermanos. Esto es completamente elemental. Y así de esa forma tenemos nosotros que entenderlo. Por eso lo primero, mis hermanos, seamos sinceros. Sinceros con Dios y sinceros con nosotros mismos. Por muchos talentos que tú tengas,
por muchos dones que tú tengas, por mucha buena intención que tú tengas, si todavía no estás aprobado para ir de allá para acá, no pases. No pases. No pases, ¿por qué? Porque es malo para la iglesia, es malo para ti, y recuerda que la disciplina de Dios se va a extender. Entonces, el proceso de la disciplina, hermano, tenemos que necesariamente pasarlos todos. Cada uno de nosotros tiene que pasar por el proceso de la disciplina. Porque aquí gracias Edwin, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Tenemos que ser aprobados, pero acuérdate de que si Dios nos va a disciplinar, lo hace por necesidad. No por necesidad de Él, sino por necesidad nuestra. Para que seamos corregidos. Déjate corregir de Dios. Hay que dejarse corregir de Dios. Muchas veces nosotros creyentes, hermanos, nos encontramos luchando con Dios continuamente. Esto que le dijo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no luchemos contra Dios, que no nos encontremos luchando contra Dios. Y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, luchando contra el Padre. En vez de santificar su nombre, somos rebeldes en su nombre. Y entonces estamos porfiados, tercamente luchando con Dios. Y tenemos esa lucha porque muchas veces tomamos el ejemplo de Jacob de una forma equivocada. Jacob luchó con el ángel pero para buscar una bendición, pero no por rebeldía. Y muchas veces nosotros de madrugada lo que hacemos es luchar contra el ángel de Dios. Porque queremos es que Dios haga la voluntad nuestra, queremos que Dios haga lo que a nosotros nos conviene. No, recuerda, Dios es muy superior a nosotros. Y Dios es perfecto. Y por eso Dios tiene siempre la razón. Y como Dios tiene siempre la razón, tenemos que someternos a la razón de Dios. Y como pueblo de Dios, mis hermanos, tenemos que buscar y entender de que Dios es sabio y perfecto y que nosotros estamos por debajo de Él. La Biblia dice que Él está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Y por ser así tenemos que someternos a Él. Tenemos que someternos a su voluntad, tenemos que someternos a su palabra y pasar por la disciplina. Hoy, hermanos, al final de este servicio yo quisiera que cada uno de nosotros reconociera que todavía en los errores que estamos, Dios nos tiene que sacar. Porque sabes que una cosa, si retenemos los errores, si retenemos las malas mañas, si retenemos, hermanos, los defectos, ¿quién se perjudica? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Entonces, acuérdate, Dios está diciendo que el que Él ama disciplina. El que Él ama disciplina. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estirar esa disciplina? Para que Dios continuamente, aquí dice, y habla de azote, aquí dice, ¿verdad? Aquí dice, porque el que el Señor ama, disciplina y azota a todo el que recibe. ¿Qué quiere decir azota? ¿Qué quiere decir azota? Da la impresión, ¿verdad?, de tomar un azote en la mano y esto es lo que está haciendo Dios. Esto es lo que Dios está haciendo hasta cuando nosotros entendamos la disciplina de Dios y nos sometamos a ella. Porque tengamos en cuenta de que ¿quién es Dios? Dios es amor. Y si nosotros, mis hermanos, aceptamos la disciplina de Dios y nos sometemos a ella, ya no nos va a azotar más. O por lo contrario, ¿ustedes qué piensan? Díganme ustedes. Si ya nosotros estamos sometidos a la disciplina de Dios y ya hemos aprendido la disciplina de Dios, ya Dios no tendrá que azotarnos. Entonces ya Dios no se va a oponer. Entonces cuando tenemos una petición, cuando tenemos una necesidad y cuando clamamos a Dios, en vez de Dios decirnos, hasta cuando no aprendas mi disciplina no te la doy, todo lo contrario, como Él sabe de qué necesidades tenemos, antes de que nosotros abramos la boca, Dios nos las concede. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido experiencias? No hemos tenido experiencias que antes de que vengan los problemas ya se han arreglado. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esa experiencia? Que antes de que lleguen los problemas se arreglaron. ¿Ah? Antes de que aparezcan los problemas ya se arreglaron. ¿Por qué? Porque Dios intervino. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estamos aprendiendo y nos estamos sometiendo a su disciplina. Pero cuando la terquedad está en nuestro corazón, cuando somos porfiados,
Cuando somos duros de corazón. Amamos a Dios, pero amamos la dureza de corazón al mismo tiempo. Y hermanos, nos anclamos en esa dureza de corazón. Y nos afirmamos más en ella. Como Dios te ama, necesariamente Él va a tener que golpearte. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces Dios manda el coronavirus. Y Dios manda la escasez. Y Dios manda de que las cosas nunca nos salgan bien. Y Dios manda esto y Dios manda lo otro. Para ver si nosotros finalmente aceptamos y reconocemos de que estamos en error, pero que tenemos que corregir el error. Entonces, para que Dios nos bendiga, hermanos, nuevamente se los digo, acéptenlo, porque esto está en la palabra. Dios no le concederá ninguna petición a nadie que no ande correctamente caminando con Él. Por mucha necesidad que tú tengas, en este momento te falta un buen trabajo, en este momento te falta un carro, en este momento te falta esto, en este momento te falta lo otro. Y Dios está dispuesto a dártelo porque Dios sabe de qué necesidades tú tienes. Pero al mismo tiempo estás viviendo un estilo de vida desagradable a Dios, donde en algo le estás fallando a Dios. Dios no te va a dar tu necesidad hasta cuando tú no arregles eso. Acuérdate, Él es nuestro Padre. Somos nosotros los torcidos. Somos nosotros los que, aún viendo a nuestros hijos como están, le damos dádivas. Pero Dios no es así, porque Dios es un Dios de orden. Escuché una madre este último viernes, donde sus hijos ya no se quieren corregir, y les ha dado ejemplo, y los ha apoyado, y les ha hablado. Y ellos han prometido, pero todavía no han dado el paso de corrección. Y dice ella, ya les hablé y ya se los dije, los voy a dejar solos. Le digo, bueno, eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Dios trabaja así. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, Dios nos deja solos. Para que el barco vaya a la deriva. Y un barco a la deriva, tú sabes que se va a golpear aquí, se va a golpear allá, se va a voltear de nuevo y va a dar tantas volteretas. Así nos deja Dios para ver si con eso, porque recuerda esto, la única opción de disciplina que nosotros le damos a Dios es el sufrimiento. A través del sufrimiento, Dios nos abre los ojos. Pero que es triste para aquellos que aún sufriendo no abren los ojos. Es triste para eso, mis hermanos. Porque si nosotros somos creyentes y hemos entendido de que en la soberanía de Dios, Él está en control de todas las cosas, hoy estamos entendiendo de que Dios sabe qué necesidades tenemos antes de que nosotros se las pidamos. O sea que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. ¿Verdad? Dios lo sabe todo. Nosotros, voy a decir algo, ¿verdad? Que es risible. Pero nosotros estamos vestidos y no se ve el color, ¿verdad? De nuestros interiores. Dios sí lo ve. Sí, Dios lo conoce todo y Dios lo sabe todo. Porque Él es omnisciente. Entonces, si Dios me quiere bendecir y Dios me quiere dar la bendición que yo le estoy pidiendo, Él tiene una promesa para nosotros. Y en esa promesa me ha dicho, pídeme que yo te daré, porque el que pide recibe. Amén. Esto es algo, mis hermanos, que es afirmativo, afirmado. El que pide recibe, dice Dios. Amén. Pero toda la palabra de Dios, todas las promesas de Dios están condicionadas a la soberanía santa de Dios. Y solamente lo que lo glorifica a Él santamente, Dios nos lo dará. Y si nosotros no estamos glorificando y santificando su nombre, de Dios no vamos a recibir sino azotes. ¡Aleluya! Sí,
que nos ama no tiene que necesariamente dar azotes. Pero fijémonos en esto. Un padre que ama al hijo, pero que al mismo tiempo tiene que azotarlo por amor, por el mismo amor que le tiene. Acuérdate que nosotros no somos bastardos ante Dios. Si a Dios no le importara nuestra vida, si a Dios no le importara lo que a nosotros nos pasa, si Dios no tuviera ni una pizca de misericordia por nosotros, fuéramos como bastardos. Pero precisamente por ser hijos y por Él tratarnos como hijos, Él tiene que disciplinarnos. Pero ay de aquel que no acepte la disciplina de Dios y que no se someta a ella. Nuevamente te lo digo, mi hermano, por el contrario, cuando nosotros le hacemos caso a Dios y cuando nos sometemos a su disciplina, entonces es cuando van a venir las bendiciones que le estamos pidiendo a Dios. Entonces ahí es cuando entonces se cumple aquello de que pida que se te dará, porque ya Dios está viendo que no hay perfección en ti, pero que estás haciendo los esfuerzos, ¿verdad? Y que no tienes ningún problema, ningún inconveniente para someterte a la voluntad de Dios. Y que no te está importando lo que el hombre te haga. Que no tienes en cuenta, ¿verdad?, la maldad y la mala intención de otros, sino que estás esperando en las promesas de Dios. Hoy por hoy el pueblo de Dios tiene que afirmarse más que nunca. Hoy por hoy la iglesia está amenazada, el creyente está amenazado, la gente está amenazada, ¿verdad? Pero tenemos un Dios en el que podemos confiar. Yo vine confiado en mi Padre en este día de hoy. Yo vine confiado en mi Padre. Y por eso no tengo ningún inconveniente en darte un abrazo y un beso. Yo no sé dónde estuviste tú ayer. Yo no sé con quién andaste tú ayer. Yo no sé con quién tú hablaste ayer. Pudo haber sido una persona que está contaminada. Quizás tú mismo te hayas expuesto a alguien en un lugar donde haya habido contaminación. Pero yo tengo la confianza, entereza y la seguridad de que Dios me cuidará. Y por eso puedo acercarme a ti con toda confianza. Por eso yo puedo acercarme a ti. ¡Qué feo! ¡Qué feo que ustedes digan ahora, mira que el pastor! Cuando esto no sucedía, corría a mí y me abrazaba y me besaba y me jalaba el pelo y me desarmaba el peinado. Pero ahora desde esto ni siquiera, sino a seis pies, desde 6 pies me saluda. No. El pastor de Moradora de Sion tiene confianza en su Dios. El pastor de Moradora de Sion sabe que su Dios lo protege y está bajo la cobertura divina de su Dios. Sí, acepto que no se debe tentar a Dios y que es un pecado tentar a Dios. Pero acepto más de la misericordia de Dios y de la capacidad de Dios de poder protegernos. No es primera vez, hermano, que en la historia de la humanidad llegan plagas. Ni va a ser la última tampoco. Acostumbrémonos a esto, mis hermanos. Y nuevamente te lo digo. Detrás de todo esto hay intereses, mezquinos intereses de gente muy influyente, de gente muy poderosa, de gente, ¿verdad?, que sabe hacer maldad, y lo que están buscando es intereses. Quizás todo esto ha sido creado, quizás todo esto ha sido manipulado para llegar, ¿verdad?, a cumplir ciertos propósitos y ciertas metas. Al mezquino no le interesa que mueran 100 millones de personas ni 200 millones de personas. No le interesa. Después que la familia de ellos no se muera, ellos están bien. Ellos no van a llorar por el que no conocen. Ellos lo que interesa es sus intereses nada más. Los países líderes, los países grandes, China, Estados Unidos, y todos estos grandes países están luchándose por el liderazgo en el mundo entero. Ellos saben lo que esto significa. Y todo esto, hermano, tiene que ver con eso. Se habla de Bill Gates y se habla de todos estos hombres que son billonarios y que detrás de todo esto ellos tienen intereses.
Se habla de un control del dinero y de las vidas aún. Por eso nosotros tenemos que abrir los ojos. Nosotros tenemos que ver los pasos que están dando. Y el primer paso que tenemos que dar es confiar en Dios. Ese es el primer paso que tenemos que dar. Confiar en Dios. Confiar en esta promesa. Que hoy salga en el Facebook la noticia. Ay, perdóname, papi. Que hoy salga en el Facebook cualquier noticia. Que hoy salga, gracias, papito. Que hoy salga en el Twitter, en cualquier cosa, cualquier noticia. Pero yo no voy a ver esa noticia ni voy a creer esa noticia, yo creo en esto. En lo que Dios aquí me dice. En la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Yo creo en las promesas de Dios. Y en esa yo me sujeto y en esa yo espero. Y así cada uno de nosotros debe hacer, mis hermanos. Así, hermanos, inclusive honramos más a Dios. Cuando el pueblo de Dios honra a Dios y pone su fe y su confianza en Él, Señor, de ti dependemos. Cuando yo entro a un lugar, a mí todavía nos toca entrar a tiendas, nos toca entrar a supermercados, nos toca entrar a oficinas. Yo he estado todavía aún en hospitales. Allí donde están las plagas, más concentradas en hospitales, me ha tocado entrar. Pero le digo, Señor, yo vengo aquí, no vengo por necedad, yo no vengo por gusto, yo vengo porque tengo algo que cumplir. Y yo te pido, Señor, ahora que tu cobertura me cubra y que tú me protejas de todo lo que hay aquí contra de mí. Y salgo y entro en paz. ¿Por qué? Porque confío plenamente en lo que yo puedo, ¿verdad? Y que lo que viene de Dios para mí. Le hemos pedido a Dios, mis hermanos, de que no tengamos que cerrar nuestra iglesia, de que podamos seguir con la bendición de estar haciendo los servicios. Pero le digo, Señor, yo te ruego a ti, Padre mío, yo te ruego a ti, de que ya que estamos congregándonos, que todos los que vengan tú los tengas sanados, y que de los sanados ninguno enferme, y que aún sus casas estén limpias y sus casas estén sanas, para que ellos puedan venir, porque qué feo sería ahora que alguno de ustedes sea contagiado, mis hermanos. Entonces, pues, Dios nos va a dejar en vergüenza, o se le acabó a Dios el poder. Claro que no, mis hermanos. Claro que no. No sabemos qué va a pasar ni cómo va a terminar esto. Yo mismo me puse a pensar, ¿quedará la iglesia así? Ustedes son valientes. Realmente ustedes son muy valientes. Y están dando ese paso de fe. Y viniendo aquí con toda confianza. Pero asimismo, mis hermanos, mucha gente tiene miedo de salir, terror de salir a las calles. Y cada vez las noticias los meten y los hunden más y los apresan. Mucha gente está presa. Esto ha apresado a mucha gente, los tienen en cautivos. Pero cuando pensé eso, de que si la iglesia quedaría así, Juli, yo pensaba, bueno, y ahora no vamos a hacer el templo nuevo. Ahora esa bendición que Dios siempre me ha puesto en el corazón no se va a realizar. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a hacer un templo nuevo y desear que venga más gente a la iglesia si ya nadie va a salir a la calle ni nadie se va a congregar más? Aún los pastores están contentos predicando desde sus teléfonos. Están contentos y alegres predicando de sus teléfonos. Pero la Biblia dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y sabe qué es adorar en espíritu y en verdad? Adorar en persona. No a través de una pantalla, sino adorar en persona. Adorar en persona. Y cuando yo llegué a ese pensamiento así de pensar que si la iglesia quedaba así, enseguida el Señor me puso en el corazón, acuérdate que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así me lo puso el Espíritu, acuérdate que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hora, hermanos, de demostrarle al Padre
de que sí creemos en Él. Amén. Es hora de demostrarle al Padre de que sí creemos en Él. Es hora que sus hijos honren al Padre. Aquí dice la palabra de Dios que santifiquemos su nombre. Vamos a santificar su nombre. El que no quiera, no lo quiera, pero tú honra y santifica su nombre. Santifícalo. Santifícalo. Yo estoy bien seguro de lo que los que no están viniendo a la iglesia van a los supermercados, van al banco, ¿verdad? Van a los médicos. Entonces allí no pasa nada, es en la iglesia donde pasa. El espíritu de coronavirus se metió fue en la iglesia. De que si vamos a la iglesia no vamos a contaminar, pero no en el supermercado, no en el banco, no en el médico. No en la farmacia. Sino es en la iglesia donde no vamos a contaminar. Qué feo, ¿verdad? Que precisamente donde hay sanidad, hay enfermedad. Precisamente donde hay sanidad, hay enfermedad. Porque aquí dice la palabra de Dios que los enfermos venían a la iglesia para ser sanados. Y eso sigue pasando. Sigue pasando de que los enfermos siguen viniendo a la iglesia para ser sanados. Lo que pasa es que hay gente que ya le perdió la confianza a Dios. Pero esta sierva que está aquí cuando se enferma, antes de ir donde el médico dice, ponme la mano y ora por mí. Porque aquí lo que dice es que los enfermos de la iglesia llaman al anciano para que el anciano le unja con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe lo sanará. Y en eso tenemos que tener toda confianza. Ahora que ya Dios escoja el tratamiento, bueno, es cosa de Dios en su soberanía. Pero si alguien está enfermo, diga primero al pastor, ora por mí porque me estoy enfermando. Y si vienen enfermos de coronavirus a la iglesia, le vamos a poner un papel que diga ahí prohibido entrar enfermos de coronavirus. Solamente pueden entrar enfermos de enfermedades que no contagien. ¿Ah? Enfermos del pie, ¿verdad? Enfermos de esto, pero coronavirus, nanay, no. Qué feo, ¿verdad? Tú sabes una cosa, qué bendición sería que todos los enfermos de coronavirus vengan aquí y salgan sanados. ¿Ah? Si ustedes conocen a alguien que tenga coronavirus, haga una cosa, yo no tengo temor de ponerle la mano. Porque lo que menos me va a pasar es contaminarme. Todo lo contrario, lo que va a fluir a través de mí es sanidad. Porque en eso confío yo. Lo que va a fluir de esta mano es sanidad. Hermano, aquí está el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo aquí? Aquí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Somos los hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Este es el hogar de Dios. En los negocios de mi Padre estamos. O estamos en los negocios del mundo. O estamos en el negocio del príncipe de las tinieblas. Estamos en los negocios de la luz. Estamos en los negocios de Cristo. Estamos en los negocios del Padre. Sí, mis hermanos. Pero se necesita creer esto. Se necesita creer esto. Se necesita, hermano, ser superior. Se necesita, hermano, ir a un nivel superior. Acuérdate, tú y yo no podemos caminar al mismo nivel que camina el mundo. No. Cristo no caminaba al nivel de los fariseos, ni de los escribas, ni de ninguno de las sectas esas que había en su época. Él iba más adelante de ellos. Exactamente. Sí, lo perturbaban, lo atacaban, pero él iba más adelante que ellos. Él les llevaba millas a ellos. Y la iglesia tiene que llevarle millas al mundo común. Al mundo común. Y así que tenemos que vivir nosotros, mis hermanos. Tenemos que vivir con esa fe, con esa confianza. Aquí nos dice que Dios es nuestro Padre. Yo tenía alrededor de 12 años cuando perdí el mío.
Como 12 años yo tenía, más o menos. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Que nunca quedé huérfano. Nunca quedé huérfano porque cuando me convertí me di ¿verdad? Cuenta de que siempre tuve un padre que siempre veló por mí. Y cuando yo entendí esto, ¿verdad? Dice él que él sabe qué necesidades tengo yo antes que yo se las pida. Entonces yo me di cuenta, wow. Si Dios sabe las necesidades que yo tengo sin yo pedírselas, quiere decir que Él está atento a mí. Está pendiente de mí. ¿Verdad? Está muy, muy pendiente de mí, porque ¿cómo va a saber Dios antes de que yo le pida algo a Dios? Ya Dios sabe de qué necesidades yo tengo. Es más, muchas veces nosotros le pedimos a cosas a Dios que no necesitamos. Y las necesidades las dejamos a un lado. Y por eso que muchas veces no recibimos, porque Dios quiere primero darnos las necesidades, no lo que no necesitamos. No lo que necesitamos. Y yo me puse tan contento, mis hermanos, porque realmente la enseñanza de Cristo, el ejemplo de Cristo, de cómo Él, ¿verdad?, trató al Padre, de cómo Él se relacionó con Él, reconoció a Dios como Dios, pero también como Padre. Padre mío, le decía a Él. El Hijo no hace nada sino que el Padre se lo diga. El Padre y yo uno somos. Entonces Cristo empezó a enseñarnos a nosotros para que nosotros también lo tratemos a Dios así como Padre. Acuérdate cuando la relación es de padre a hijo, es más íntima, más sólida, más personal. Eso es lo bonito, porque recuerda, somos un pueblo, ¿verdad? Somos un pueblo y tenemos a Dios. Él está sobre nosotros, Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de una relación personal, tú a tú, con Él. Y en esa relación personal somos bendecidos. Somos muy bendecidos. Y en esa relación personal aprendemos, una de las cosas que tenemos que dedicarnos es a conocer mejor al Padre. Conocer mejor a quien es hoy nuestro Padre. Comprender más cómo Él nos puede dar las cosas. Acuérdate, Dios no te va a negar nada de que tú necesites. Nada, nada, absolutamente nada que tú necesites, Dios te lo va a negar. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú sufras, Él no quiere que tú padezcas. Pero sí, Dios tiene que necesariamente disciplinarnos. Porque estamos delante de un Dios de orden, en un Dios perfecto, de un Dios santo. Cuando el Señor le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo, los identificó como hijos del diablo. Y el diablo es malo y por eso ellos eran malos. El diablo es mentiroso y por eso ellos eran mentirosos. El diablo es tramposo y por eso ellos eran tramposos. Porque eran hijos de su padre. Pero el que es hijo de Dios es iluminado con la santidad de Dios. Y como es iluminado con la santidad de Dios, eso es lo que tiene que brotar del Hijo de Dios, santidad. Y en eso, mis hermanos, tenemos que trabajar bastante. Tenemos que trabajar bastante para poder, hermanos, recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Te inspiro nuevamente a que aprendas a confiar más en tu Padre. Vamos a pensar de que estamos en ese bote que estuvieron los apóstoles en el lago y que hay una tormenta en el medio del bote y que el bote está siendo zarandeado y que las aguas están bañando al bote. El tiempo está horrible, están cayendo rayos y centellas. Las aguas impetuosas están golpeando fuertemente el bote, se puede partir el bote. Pero en el bote está acostado nuestro Señor.
Nuestro Señor está con nosotros en el bote. Eso es lo que el diablo no sabe. Lo que el diablo no sabe es que en ese bote en que tú estás, que estás siendo azotado por el coronavirus y por todas estas cosas, ¿verdad? Acuérdate que en ese bote el Señor está durmiendo en el cabezote del bote. Acuérdate que Él está allí contigo, que Él no te dejó solo. Que Él está tomando una siesta. Sí es cierto que está tomando una siesta, pero Él está contigo y está vivo. Está vivo, no está muerto. Está vivo. Quizás dormido, pero está vivo. Y Él sabe que tú estás con Él. Hombre de poca fe, levanta tu fe, levanta tu fe, levanta tu fe, hijo de Dios. Él está contigo y Él tiene poder para reprender los vientos. Él tiene poder, su voz es autoridad, su orden es autoridad. Que hasta los vientos la obedecen, los demonios la obedecen, la muerte le obedece, las enfermedades le obedecen, los dineros le obedecen, la naturaleza le obedece. Ese es el Dios que tú sirves, ese es el Padre tuyo. Ese es el que te llamó y te hizo hijo de Él. Acuérdate que ese está contigo donde tú estás. No estás solo, no estás huérfano. Tienes un Padre que cuida de ti. Vamos a ponernos en pie. En Una Voz de Aliento, con el pastor Jaume Hernández, te presentamos la exposición de la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente. Para mayor información, llama al 407-718-1439, 407-718-1439, o escribe al correo electrónico pastorjaumesministry@gmail.com. Visítenos, será una bendición verle en la iglesia Moradora de Sion, en Hoffner Avenue, Orlando, Florida 32822. Servicios domingos a las 11 de la mañana. Una Voz de Aliento es presentado por la iglesia Moradora de Sion. Te esperamos en nuestra próxima edición de Una Voz de Aliento.